Renacimiento se sirvió predominantemente de influencias clásicas, pero influencias góticas y orientales también se pueden observar. Por la fama que tenían los ebanistas italianos, otros ebanistas de toda parte de Europa viajaban a Italia para aprender los métodos de sus contemporáneos, lo que resultó en que el estilo italiano tenía una gran influencia sobre los estilos renacentistas de otros países. Por lo tanto, empezaremos con Italia, y después nos concentraremos en Inglaterra, Francia y España. El estilo gótico italiano, el cual era particular al país, coexistió con elementos renacentistas durante el siglo XIV. En el siglo XV se volvió a tomar formas clásicas, lo que influenció tanto la forma como la ornamentación de los muebles. Los muebles renacentistas italianos tenían un carácter que era más palacial que doméstico. Sus tallados expresaban el espíritu de la reviviscencia de las artes. En parte, los ebanistas dejaron de usar el roble, una madera áspera, y empezaron a usar maderas más finas, como el nogal y el castaño. A diferencia del gótico, el cual se servía de las vidas de los santos para sus motivos, los muebles del Renacimiento usaban motivos mitológicos, alegóricos e históricos. En el siglo XVI se producían más sillas. Existían sillas de forma rectangular con respaldos altos. Eran muy grandes y adornados de tallados, y tenían apoyabrazos y asientos planos. A veces tenían un acolchado sobre el asiento, pero este no era parte integral de las sillas. Después se empezó a hacer sillas con formas de X, los curules, o sillas Savonarola, las cuales eran más pequeñas y cómodas que sus equivalentes rectangulares. Esta forma procedió de los romanos, y unas se construían para ser plegables. A veces las sillas eran doradas y tenían un acolchado sobre el asiento. El respaldo era de terciopelo o cuero. A finales del siglo se comenzó a adornar las sillas con seda, cuero o diferentes tejidos. Otro tipo de silla, el cual se empezó a producir también a finales del siglo XVI, se llamaba el sgabello, una silla hecha totalmente de madera. Las mesas del Renacimiento eran menos rígidas y feas que aquellas que les precedían. Una mesa típica de esta época tenía una forma oblonga y se sostenía en los extremos por patas gruesas en forma de rollo de papel o de garras. Estas patas gruesas se conectaban por una tabla subordinada. Estas mesas decorativas eran a menudo tan altas que, desde una perspectiva moderna, parecían imprácticas. Estaban adornadas de incrustaciones y doradas y llevaban tallados decorativos. Las superficies de las mesas eran tablones gruesos, a veces de mármol o mosaicos florentinos. Las formas de los armarios imitaban aquellas de palacios, templos y basílicas, y a veces incluían hasta las escaleras y columnas. A principios, sus formas se parecían a arcos y sarcófagos romanos, pero después se modificaban para dar una impresión de más gracia y variedad. Los cofres italianos, llamados cassoni, eran cofres de madera que se usaban para guardar cosas y que usualmente se regalaban a las parejas al casarse. Su decoración reflejaba la riqueza de la familia y normalmente se pintaban o se adornaban con ornamentación en relieve. Los muebles renacentistas ingleses eran una combinación del estilo gótico con el del Renacimiento. Incluían escenas bíblicas y mitológicas. A partir del reino de Isabel, a los muebles se les brindaba un carácter único, con elementos decorativos nuevos, mereciendo su propio nombre, el estilo isabelino.
Motivos heráldicos, así como decoraciones en forma de bulbos en las patas de mesas o armarios, se introdujeron y llegaron a ser característicos de este estilo. Quizás los elementos más representativos del estilo isabelino eran los postes y doseles con cornisas de las camas. Sus tallados elaborados ilustraban el carácter distintivo de aquella época. Las cabeceras eran masivas y detalladamente ordenadas con pilastras, dividiendo la cabecera en compartimientos. La joint chair se hacía de roble y era descendiente de la wainscot chair, pero sin la caja para guardar cosas que se hallaba bajo el asiento. Los apoyabrazos eran inclinados hacia adelante y se juntaban con los postes que también formaban las patas. Una variación del curule italiano, la X-chair, era muy popular en las casas de los ricos. Estaba cubierta de diferentes tejidos, a menudo de terciopelo, y el asiento tenía un acolchado integrado. Usualmente se acompañaban por un banquillo. El abad de Glastonbury le dio su nombre a un estilo de silla que se fabricaba hasta el siglo XIX. Era plegable y tenía un asiento plano, a veces con un acolchado. Los apoyabrazos, los cuales son característicos, se inclinaban hacia adelante y tenían una curva para apoyar el codo. La turned chair tenía 3 patas y un asiento plano. Lo característico de esta silla era que todos los elementos, menos el asiento, se producían a través de un método que se llama turning, o sea, girar. La madera se ponía sobre una tabla que se parecía a un torno de alfarero y se formaba con una gubia. Es esta técnica que le prestó su nombre. El court cupboard, donde court viene del francés y significa corto, era un tipo de aparador. Consistía de 2 o 3 niveles y los postes posteriores eran sencillos. Los postes anteriores estaban tallados con bulbos y los capiteles iónicos se usaban para apoyar los niveles superiores. Los ebanistas italianos trabajaban mucho en Francia, lo que influyó el trabajo de los ebanistas locales. Históricamente, los muebles franceses retenían más de la influencia gótica o romanesca que los muebles italianos, lo que es la única gran diferencia entre los dos estilos. Las formas del estilo francés eran más fluidas y sinuosas, y sus elementos característicos eran escudos, rollos de papel, animales, cartuchos, conchas y columnas torcidas. Durante el Renacimiento, ebanistas españoles tenían 2 fuentes de inspiración principales. Primero era el estilo morisco, el cual había sido parte de su cultura desde el año 711. Segundo, se influían por diseñadores italianos. Aunque tallados ya existían en España antes del Renacimiento, estos llegaron a ser aún más detallados y se usaban más. Las patas de sillas y mesas eran más delgadas y, al menudo, tenían una curva hacia afuera. No obstante, había también una influencia inglesa, pues los españoles adoptaron la técnica de laquear las superficies de las mesas, dándoles un pulido brillante en tonos de rojo y dorado.